Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición muy grande. Hoy estamos transmitiendo en el... Amén. Estamos transmitiendo en el canal de la iglesia de allá de El Salvador. Así que hoy tenemos más hermanos. Aunque sean conectados, pues están con nosotros. Así que, hermanos, un saludo desde Esplendora, Texas. Que el Señor les bendiga. Así que esperando que estén con bien, con paz, y que el Señor los llene siempre. Amén. Así que le quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Filipenses 4. Vamos a leer nuestras Biblias a Epístola a los Filipenses 4, versículo 19. Esa es la cita para esta tarde. Filipenses 4, 19. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo leemos otra vez? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de compartir, de recibir tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestro pensamiento, Señor. Señor, que sean atados en tu nombre y sujetado todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiera distraer de recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, voy a leer unos versículos más para tener un poco más de amplitud. Dice, versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, en todo y por todo. Amén. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? En todo y por todo estoy enseñado, porque puede venir una escasez, pero no quiere decir que por eso aprendamos. Y puede venir una abundancia y no quiere decir que por eso también no aprendamos. Pero aquí lo especifica. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, y aquí quiero que le ponga un poco de atención porque lo vamos a ver ahorita. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
le ponía como tema a la meditación de esta tarde una vida feliz. Deme un minuto. Gloria a Dios, vamos a grabar el audio de la prédica por cualquier cosa. Siempre lo hago. Entonces, le ponía como tema a esta meditación una vida feliz. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos una vida feliz. El Señor no nos ha llamado a tristeza, no nos ha llamado a vivir una vida miserable, sino que nos llama a vivir una vida feliz. Y Pablo lo expone en esta carta. El mayor error que muchas veces podemos cometer los cristianos es llegar a creer que mis necesidades son las mismas que Dios ve en mí. No sé si me voy a entender. Yo tengo necesidades. Entonces, yo tengo en mi mente cuáles son mis necesidades. Pero Dios ve lo que a mí me hace falta. Y muchas veces le pedimos al Señor, y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en las enseñanzas, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Aprender a orar. ¿Por qué no recibimos? Porque oramos mal. Y el domingo pasado veíamos la enseñanza de la carencia o escasez de algo que es imprescindible. Usted puede estar pensando, oh, no lo voy a... La vez pasada, ahí está. Amén. Pues sí, ya regresó. Amén. Amén. Bueno, ahí tuvimos un pequeño... Se perdió la señal, pero por eso estoy grabando el audio por cualquier cosa. Entonces, yo le decía hace un momento que ¿cuántas veces nosotros confundimos deseos con necesidades? Entonces el Señor puede decir, no, lo que tú no necesitas es paciencia. La paciencia va a venir cuando te deshagas del orgullo, no otra cosa. Fíjese, ahora, quiero entrar un poquito como en parte de historia. Pablo escribe esta carta a los de Filipo aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Se cree que Pablo estaba preso en estos momentos. Y 10 años antes, en el 51, había sido fundada. Y esta carta es una carta de agradecimiento por haber participado en la angustia de la vida de Pablo, tanto en sus prisiones como en las necesidades que él tenía, porque le habían enviado ofrenda. Dice, me la enviaron con Epafrodito. Gracias, lo recibí. Y por eso empezaba en el 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No es como ahora, ¿verdad? Hoy cuando alguien necesita dinero, usted ya no tiene que ir al banco, ¿verdad? Que uno antes, si estaba lejos, uno tenía que ir al banco, sacar, y muchas veces si era de otro banco, había que depositarlo. Hoy no, ¿verdad? Hoy una transacción y se hace rápido. Ahora, fíjese, hay algo que me llamaba la atención con respecto a los de Filipo. Cuando hablan de Macedonia, si no estoy mal, por eso digo, no estoy, se incluyen los tesalonicenses y creo que también los de Colosenses. Era como la región de Macedonia. Pero los de Filipo eran personas muy pobres. Eran personas muy pobres, pero muy generosas. Algunos mencionan que los de Filipo tenían extrema pobreza. Pero estos no solo habían enviado una ofrenda a Pablo, sino también habían enviado una ofrenda para los pobres de Judea. Y algunos comentaristas creen que en ese momento, ¿por qué razón dice mi Dios os suplirá? Oiga, lo que les está diciendo a los de Filipo, mi Dios os suplirá sus necesidades. Porque se cree que en ese momento ellos estaban pasando una tribulación muy grande.
Qué increíble que estas personas que estaban pasando por necesidad, aparte de la necesidad, fíjese, aparte de la necesidad, y todavía venga una tribulación, ellos, a pesar de eso, habían mandado ofrenda al apóstol Pablo. Por eso le puse una vida feliz. Muchas veces nosotros nos equivocamos en creer que mis necesidades Dios las tiene que contestar ya. Y muchas veces nos afligimos, nos preocupamos, nos amargamos y vemos a estas personas que aún no teniendo la capacidad que probablemente nosotros podamos tener para poder dar, para poder ayudar a alguien, independientemente, ayudar a alguien, estos en la situación que estaban habían enviado. Ante eso, Pablo les escribe parte de su experiencia en el servicio del Señor. Y cómo ellos, oiga, mire qué bendición, y cómo ellos, que no tenían nada o que tenían muy poco, habían sido partícipes y habían sostenido su vida en unos momentos muy difíciles. Por eso le digo, en parte era una carta de agradecimiento del apóstol a estos hermanos. Y les anima a que ante las pruebas no desmayaran. Lo hemos dicho, ¿verdad? Da el que quiere, no el que no tiene. ¿Por qué? Porque había una viuda que solo tenía, ¿cuál era? Un dracma. Amén. Y fue y lo puso. Y no vamos a hablar de dinero, no se preocupe, no vamos a hablar de dinero. Pero si quisiéramos hablar de dinero, el apóstol Pablo lo enseña aquí, ¿verdad? Pero bueno, aquella viuda dio algo que le afectaba. ¿Por qué le afectaba? Porque se quedaba sin nada. Y a estos de Filipo no era igual. Si eran pobres y habían reunido para darle a Pablo, y viene el Señor, y como el Señor no se queda con nada, porque el Señor no se queda con nada, pero también hay que saber dar. Eso también es muy importante. Entonces, le dice, mi Dios os suplirá. Oiga, todo lo que os falta. ¿Y qué les faltaba a estas personas? Económicamente, muchas cosas. Pero espiritualmente eran más ricos que otros. ¿O usted cree que el Señor no los iba a, ¿cómo se llama?, a suplir todo? Claro que sí. Pero todavía, fíjese, mire qué increíble Pablo aclara. En el 17 dice, no es que busque dádivas, ni busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido de lo que me enviaste con Epafrodito. Dice que Pablo aclara que no está buscando más donativos para sí. Los filipenses habían demostrado una generosidad muy grande, que es un fruto espiritual. Y Pablo disfruta de lo enviado por ellos y expresa su gratitud a Dios. Dice, ahora, oiga, fíjese, oiga, y mire qué especial es esto. Ahora que ustedes me han enviado, no, fíjese, pero quiero que por favor usted me pueda comprender. Ahora que ustedes me han enviado, hablemoslo en términos humanos. Si eran pobres, ¿verdad que no tuvo que haber sido mucho? Pero Pablo dice, lo que ustedes me han enviado, ahora tengo abundancia. Porque tengo, y ahora vengo y tengo un poco más. Muchas veces nosotros
no estamos conforme con lo que Dios nos ha dado. Y probablemente tengamos más que los filipenses. Le dice, ustedes, yo sé el esfuerzo que hicieron, pero eso que, miren, eso que ustedes me mandaron, no lo tenía. Y ahora que lo tengo, entonces tengo abundancia. Porque desde el momento en que a uno se le rebalsa la copa, es abundancia. ¿O no? Dice, ahora me siento lleno. Y entonces fíjese que poniendo esto en perspectiva, en analizando cada una de las cosas. No lo vamos a buscar porque yo enumeré aquí como unas 16. Solo se las voy a ir diciendo. No las vamos a buscar. Pero fíjese que es especial. Si usted alguna vez no ha leído completo esta carta de los Filipenses, lea Tesalonicenses, Colosenses y Filipenses. Bueno, leamos toda la Biblia. Pero lea Filipenses. Son 4 capítulos y son muy especiales. Hay muchas promesas. Fíjese que en el 1:6 le dice que aquel que comenzó la obra, se lo escribe a los Filipenses en su carta de agradecimiento. Le está diciendo, ustedes, aquel que comenzó la obra, la perfeccionará un día. En el 1:14 le dice que las prisiones que él había sufrido, había hecho que muchos en Filipo predicaran. Quiere decir que él estaba viendo el fruto de 10 años de trabajo. Habían otros que habían ido a predicar. Es que mire, esto de la obra del Señor no es fácil. Entonces le está diciendo en el 1:14 que sus prisiones habían hecho que muchos predicaran el Evangelio. En el 1:27 le dice que se comportaran como es digno del Evangelio de Cristo. En el 2:3 le dice, oigan ustedes de Filipo, no hagan nada por contienda o vanagloria, sino por humildad. En el 2:4 dice, no mirando por lo propio, sino por lo de todos. Probablemente la situación económica tal vez había hecho que el pueblo, ¿verdad?, se uniera, se ayudara. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces, como sociedad, muchas veces tenemos que esperar a que pase algo difícil, ¿verdad?, como para unirnos? Y muchas veces nosotros como iglesia de Cristo, hablo en general, muchas veces no estamos unidos. Porque si no lo hemos vivido aquí, cuando ha habido una inundación o algo, uno sale tal vez, si se encuentra alguien y quiere ayuda, uno va y le echa la mano. Pero de lo contrario, uno no conoce a nadie, etc. Oiga, en el 2:12 les dice que sean obedientes en todo tiempo, que cuiden su salvación con temor y temblor. Miren, no sé si me estoy dando a entender, pero todos estos puntos son versículos preciosos que le estés escribiendo a estas personas. A estas personas que les estaba diciendo, no se preocupen, Dios suplirá todo lo que ustedes necesiten. También les dice en el 2:14, hagan todo sin murmuración, sin contienda. En el 3:7 dice que todo fuera del Señor es pérdida. En el 3:14 los anima porque Él está siguiendo a la meta, al supremo llamamiento. Dice, no, yo prosigo a la meta. No me fijo en lo que queda atrás, sino que yo miro lo que está adelante. Mire las palabras que le está escribiendo a los de Filipo. En el 3:17 les dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En el 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire qué palabras de ánimo a estas personas que estaban pasando por una situación muy difícil.
Es que eso no se nos olvide. Estas personas estaban pasando una situación muy difícil. Y él les dice que eso económico, que pues sí es difícil, no los desvíe de la mirada del Señor. Por eso digo, si yo me evalúo, yo totalmente creo que no estoy en la condición de los de Filipo. Y muchas veces yo estoy pensando en mis deseos, mas no en mis necesidades. Y mis deseos me pueden llevar a tener una vida amargada, una vida con complejos, a desviarme de lo que es eterno, a desviarme de lo invisible por verlo visible. En el 4:4, oiga, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque mire, en el 4:4 le dice a los de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. Pero Pablo, estamos económicamente mal. Regocijaos. En el 6 les dice, oiga, a estos que estaban en esta condición les dice, por nada estéis afanosos. Increíble, ¿verdad? En el 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el 19, termino, Dios suplirá nuestras necesidades. Y viene Pablo y dice, no lo digo porque tenga escasez. Estoy contento con lo que tengo. Mire Pablo, mucho o poco. Entonces, preguntémonos. Probablemente usted y yo no tenemos escasez. Pero, ¿somos felices? No me conteste, conteste usted adentro. Estoy contento. Oiga, ¿estoy contento con lo que tengo o quiero más? Porque así es nuestra alma. Nuestra alma es insatisfecha. Y le estaba diciendo a los de Filipo, ustedes con lo que tienen, sean felices. Porque si son felices, nada les faltará. Estoy contento con lo que tengo. Decía Pablo, estoy contento cuando tengo mucho. Hermanos, o cuando uno no tiene nada, ¿verdad que $10 son bastante? Cuando yo no tengo nada, $10 son bastante. Pero cuando yo tengo mucho, no, vemos, ¿qué son $10? Pero cuando yo no tengo nada, cuando yo no tengo nada y tengo $10, esos $10 los estiro para que me alcance, ¿verdad? Antes me comía 2 huevos y me voy a comer uno, voy a comprar y me voy a comer un huevo. Entonces dice, oiga en lo que Pablo les dice, hay que estar contentos con lo que se tiene. Y les dice, no os afanéis, hay que seguir a la meta, sed imitadores de mí como yo de Cristo, etc. Entonces, quiero compartir 3 condiciones para tener una vida feliz. Lo que acabo de dar es la introducción para que podamos entender quiénes eran los de Filipo. No sé si usted ya lo sabía, pero la condición de estos eran los de Filipo. Y es más, Pablo a los de Corinto les dice, miren, los de Macedonia y la zona de Corinto era una zona próspera. Y cuando Pablo les escribe, les dice, los de Macedonia han dado más que ustedes. Increíble, ¿verdad? Entonces, 3 condiciones para tener una vida
feliz. La primera, vivir bajo la voluntad de Dios. Porque para poder vivir feliz, tengo que vivir bajo la voluntad de Dios. Porque si todo es de Dios y Dios es bueno, amén. Si todo es de Dios y Dios es bueno, entonces cada situación que nos toque vivir es enviada por Él y nos debe de acercar más a Él. Si todo es de Dios y Dios es bueno, si todo es de Dios y Dios es justo, entonces, por lo que yo tenga que pasar, debería de crecer mi amor hacia Él y esto acercarme más a Él. Aunque aún cuando caigamos en el pozo de la desesperación, es porque Dios lo ha permitido. ¿Y cuántos nos viene un pequeño problema y nos enojamos? Y nos amargamos. Y empezamos muchas veces a ocupar palabras que no deberíamos de ocupar. Esta suerte, y hablamos de un montón de cosas y que no sé qué. ¿Qué es vivir bajo la voluntad de Dios? De que dependamos de Dios, no del hombre. Dependamos de Dios, no de la economía. O de ver cómo está la economía. Porque cuántas veces la economía ha estado mal y el Señor no ha dejado de proveernos para que comamos. La economía ha estado mal y dicen, y el Señor siempre abre puertas. Y el Señor siempre manda ahí cuervos que nos alimenten. Y por eso le digo, nosotros no estamos en condición de los de Filipo. Y mire qué carta, por eso Pablo, ¿verdad? Aparte de apóstol, era un pastor porque era una carta de agradecimiento. Hubieron ahí dos hermanas que bueno, dentro de los de Filipo, ¿verdad? Evodia y Sinte, que por favor les ruego que se pongan de acuerdo. Es lo más que tal vez veo ahí como algún regaño, ¿verdad? Alguna advertencia del apóstol para los de Filipenses. Porque fíjese que pasó algo, a un joven le pasa algo. Y usted le va a decir, ¿quién es? José. A José, ¿cómo le fue? Mal, ¿verdad? En términos humanos. Sus hermanos lo quisieron matar. Y dijeron, no derramemos sangre. Mejor que se ahogue en la cisterna. Y así la sangre no cae sobre nosotros. Es que tontos no eran. Fíjese, ¿verdad? Pero el mal siempre lo iban a hacer. Y tiran a José en la cisterna y era casualidad que la cisterna estuviera vacía. No era casualidad. ¿Ok? Suplirá lo que yo necesito. Y en ese momento el Señor suplió ¿qué? Que se secara la cisterna. Y después es vendido y es llevado a la casa de Potifar y después llega el rey, llega hasta estar con Faraón. ¿Y qué le dice José a sus hermanos? No fueron ustedes. Oiga, no fueron ustedes, fue el Señor. Y el Señor permitió que aconteciera todo esto para suplir una necesidad de todos sus hermanos a los años después. ¿O no fue así? Mi Dios pues suplirá lo que necesitemos. Y tuvo que ocupar a José. Pero de ahí venía, mire, qué increíble, ¿verdad? Es que el Señor no fue a cualquiera al azar. José, de ahí venía la descendencia. ¿Y después para qué sirvió? Para suplirle a todos sus hermanos, y a las esposas, y a los hijos, y a todos. Entonces,
Cuando venga algo, que no brote de nosotros una amargura, un enojo, sino que podemos decirle, bueno Señor, tú has dado, tú has quitado. Sea tu nombre bendito. ¿Por qué? Porque tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Recordemos que no solo lo que Dios dispone, sino también lo que Él permite, forma parte de la voluntad para con nosotros. Hoy puede haber abundancia y mañana escasez, o viceversa. La pregunta es, hoy que hay abundancia, pongámoslo así, hoy que hay abundancia, ¿es feliz o su alma quiere más? Porque si usted con abundancia, su alma no es agradecida, entonces yo no me quiero imaginar cómo va a ser su alma en escasez. Qué difícil es complacer a aquellas personas lo voy a decir muy bien. Hay personas que no se pueden satisfacer. Siempre quieren más y más y más y más. Hoy puede haber fiesta, pero si mañana hay luto, ¿voy a seguir siendo el mismo? ¿O voy a ser como Marta? Señor, si me hubieras hecho caso a la hora que te dimos que vinieras. Y el Señor solo pasó. Y se le acerca a María, o llegando a María, y le dice, Señor, si hubieras venido. Por eso les decía el apóstol Pablo a los de Filipo, el que ha comenzado la obra en vosotros. Oiga, el que ha comenzado la obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces necesitamos madurar en nuestras vidas espirituales. Mire, disculpe si se oye un poco egoísta, pero, Señor, gracias por los de Filipo que los metiste en esa situación para enseñarnos ahora a ser felices. Porque qué importante es ser feliz y no depender de lo que se tiene. Porque eso demuestra que tenemos al Señor. Segundo punto. El primero es vivir bajo la voluntad de Dios. Segundo, vivir bajo la suficiencia de Cristo. Es decir, que Cristo es suficiente. Entonces, todas nuestras necesidades debemos de presentárselas al Señor. Y si Él contesta, amén. Y si no contesta, amén. Porque ¿quién dice que el Señor no nos puede cumplir un deseo? Ya lo dije hace un rato, un deseo es el interés de algo. No lo necesito, pero lo quiero. Es que el Señor tampoco dice que no nos puede cumplir un deseo. Deleítate a sí mismo el Señor y Él concederá las peticiones. Y dentro de las peticiones puede haber un deseo. ¿Es malo querer tener un mejor carro? No, no es malo, pero depende por qué quiero un carro mejor. Porque si es para demostrarle a todos que miren el carro que ando, decir, no, es que para andar mejor a mi familia, son dos cosas diferentes. ¿Qué más? Y esto es algo que nos cuesta. Confiar por completo en los propósitos que pueda tener para cada uno. Mire, muchas veces oímos desde los púlpitos decir, no, es que mire,
Dios tiene un propósito para cada uno y pareciera, oiga, déjeme aclarar, y pareciera que es que Dios me va a utilizar y me va a llevar a no sé dónde y que el Señor me va a poner en tal parte. No, mire, el propósito de Dios es restaurar nuestras almas. Por ahí empieza. El primer propósito de Dios es restaurar nuestras almas. Porque sin un alma restaurada difícilmente podamos servir de algo. Entonces, confiar por completo en los propósitos que pueda tener el Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Él lo llena todo. Y Él lo controla todo. No hay nada que se pueda escapar de su mano. Nada. Así, nada. Todas las cosas que pasen en el mundo, Dios las permite. Dios tiene el control y dice, sí, no. Aunque Satanás está detrás de este mundo, hay cosas que Dios dice, no, esto sí no lo permito, esto sí lo permito. ¿Qué más? ¿Qué es vivir la suficiencia de Dios? No importa el tamaño de nuestras necesidades. Él es Dios. No importa lo que estemos pasando, Él sigue siendo Dios. Por eso debemos presentarnos confiadamente que Él nos escuchará. Que Él tiene cuidado. Por eso decía en el versículo 19, mi Dios pues. Oiga, no dice, oiga, yo siempre lo leía, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte. Y fíjese que no está hablando de Él. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba convencido del Dios que tenía. Y nos está diciendo a nosotros que Dios ocupó a aquellos muy pobres para bendecir a Pablo. Como la mujer, ¿verdad? Cuando llega Elías, la viuda, y le dice, haz pan para mí, pero tengo solo para mí y mis hijos y vamos a morir. Haz pan para mí primero. Muchas veces qué difícil es creerle a Dios, ¿verdad? Por eso debemos presentarnos confiadamente que Él nos escuchará. Les dice, todo lo puedo. Oiga, a los filipenses les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no puedo, está diciendo Pablo a ellos, ¿qué es vivir la suficiencia de Cristo? Si yo no puedo, Él sí. Y Él cumplirá su propósito en nosotros. Y aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Si nos falta sabiduría, Él da en abundancia. Si nos falta conocimiento, Él también lo da. Si nos falta fe, Él nos ayuda. Porque en nuestras debilidades, Él se perfeccionará, dice su palabra. Y Pablo, me adelanté un punto, pero Pablo le dice, yo lo puedo todo en Cristo. Porque fuera no puedo hacer nada. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo, es aquello que el Señor nos ha puesto a hacer. No que nos vamos a aventar de un edificio y que todo lo puedo y en Cristo que no me va a pasar nada. No, tampoco, no es para que seamos Superman, sino es en aquello que usted no puede. ¿Qué no puede? No es agradecido con el Señor, no es feliz. El Señor dice, en Él puedo ser feliz. En Él puedo vivir feliz. En Él puedo vivir la suficiencia de Cristo. En Él puedo vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando yo ya no puedo, entonces Él me fortalece. Él me ayuda a salir adelante. Esta forma de vida no era propia de Pablo. Pablo venía a ser Saulo. Venía
de ser una persona, ¿qué calificativos no le podríamos dar a Pablo como Saulo? Arrogante, prepotente, odioso. ¿Y quién de nosotros no ha sido así? ¿Ah? No, lo que pasa es que hoy nos conocemos, ¿verdad? Hoy aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia todos nos comportamos. Pero si alguien nos hubiera conocido antes, o usted nunca se ha encontrado a alguien que conoció en el mundo y después lo conoció, después lo vuelve a ver en la iglesia. Calmado, ¿verdad? Tranquilo. Y muchas veces nosotros, tal vez con algún hermano, con personas que uno conoce, no, que una bendición y todo lo demás. Y después llega alguien y dice, a este yo lo conocí. No, hombre, si este era. Y empiezan a dar el listado, ¿verdad? Mire, si este se daba duro con cualquiera, o era mal hablado, o hacía esto. Y uno ve a la persona y dice, no puede ser. Pablo, oiga, como Pablo lo pudo disfrutar de este tipo de vida, como Saulo no. Y nosotros ya no somos Saulos, somos Pablos, en el sentido de que hemos sido llamados, transformados. No van a decir, no estoy diciendo que ahora todos somos apóstoles. No estoy diciendo eso, no. Estoy diciendo el cambio de vida en nosotros. Entonces, Pablo había aprendido a no depender de las circunstancias. Dependía de vivir en Cristo. Oiga, y el vivir en Cristo lo había vuelto feliz. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte o falta. Y nos pueden faltar muchas cosas, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No es que el Señor espera que nosotros seamos felices en desgracia, ¿verdad? En problemas. Sí, no es como algunas personas que muchas veces, como lo que decía yo el domingo pasado en la prédica de la oración, ¿cuántas personas ocupan la oración para que todo el mundo se entere de los problemas que tienen? Ay, hermano, ore por mí. Y la gente casi desmayándose, ¿verdad? Porque mire, es que fíjese que no he comido y me ha pasado esto. Y no es que hoy digamos, ay, sí, es que hermano, qué difícil esto. No es que el Señor espera que seamos felices en desgracias, en problemas. No. Que no importa lo que pase, Él está pronto para fortalecernos y para suplir nuestras necesidades. Tercero, debemos de vivir en el poder de Cristo. Amén. En el poder de Cristo. Porque hoy empezábamos esta tarde con una alabanza. Los que esperan a Jehová pueden renovar fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me da aliento. Tengo necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, los que esperan a Jehová pueden renovar fuerzas, aliento, ánimo. Puede ser que avancemos en años. Y al avanzar en años hay algo que es característico, es perdemos fuerza. Entre más se avanza en años, uno pierde fuerzas, ¿verdad? Se acrecienta la fatiga, ¿o no es así? Pero a pesar de eso, debemos de confiar, debemos de creer en su palabra. Debemos de creer que Él suplirá todo, aún en mi vejez. ¿Cuántas personas están pensando en su vejez cuando todavía no han llegado a la vejez?
¿Y cuántas personas en su vejez tienen preocupación, tristeza? Y el Señor dice, Él suplirá todo. La provisión, oiga, la provisión está en el poder de Cristo que nos fortalece. El pastor predicaba hoy en el segundo culto y no es que nos pusimos de acuerdo, tiene que ver ciertas cosas, no igual. Pero él hablaba con respecto a la multiplicación de los panes y de los peces. ¿La provisión dónde estaba? En el poder de Cristo. Y hasta sobró. Los peces ya estaban preparados, porque no era cercano. No estaba cerca el mar de esa región. ¿Y los panes? Entonces, ¿dónde está la provisión? En el poder de Cristo, que nos fortalece. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir bajo la voluntad de Dios, vivir en la suficiencia de Cristo, que lo que Cristo da es suficiente para mí. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y vivir en el poder de Cristo, que Él tiene el poder para multiplicar lo que a mis ojos es poco. Pero eso es lo humano, lo que yo veo. El Señor no. El Señor tiene mire, el Señor tiene mucha riqueza. Y dice, hoy necesitas tanto, ahí te lo doy. ¿Y cuándo se le ha acabado al Señor la provisión para usted? ¿Y por qué tiene riquezas? Porque a todos nos provee. Amén. A todos nos provee. No solo a nosotros que hablamos español, a los que hablan inglés, a los que hablan cualquier idioma. El Señor provee a todos que le buscan. Por eso dice, mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué nos falta? No se preocupe por lo que le hace falta. Preocúpese como lo que le decía Pablo a los de Filipo. No pierdan su mirada. Regocíjense en el Señor. ¿Y qué más ejemplo estos hermanos? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza? Leí un comentario y decía que estos son el ejemplo de la mayordomía. De estos que no tenían, servían a los demás. Mi Dios puede suplir. Así como les dijo, por nada estéis afanosos. Oiga, a los de Filipo, a los que tenían muy poco, les dijo, no se afanen. ¿Y qué dijo el Señor? No se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Mi Padre, oiga, mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Quiero ir finalizando. Entonces, ¿cuál es el secreto para poder ser felices? Cristo. Lo que usted tiene, no lo tiene el inconverso. Lo que usted tiene, no lo tiene el no creyente. Entonces, deberíamos de ser ejemplo a aquellos que no conocen del Señor. El secreto para ser feliz es Cristo. Y oiga, los filipenses no tenían nada, pero lo estaban experimentando. ¿Usted cree que a estos hermanos les hizo falta algo? No creo que les haya hecho falta algo. Es necesario experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero para eso debemos de ser agradecidos, hemos de estar felices.
Pero decía, no lo digo que tenga escasez. Estoy contento con lo que tengo. ¿Está usted contento con lo que tiene? ¿Qué más? El poder de Cristo, oiga, el poder de Cristo nos da la posibilidad de superar cualquier tribulación. Ahora, oiga, ¿por qué digo nos da la posibilidad? Y no digo nos hace. Porque muchas veces nosotros tenemos la posibilidad, pero no lo utilizamos. Viene un problema y lo que hacemos es molestarnos. Pero cuando viene un problema decimos, Señor, ayúdame, dame paz. Entonces, el poder de Cristo nos da la posibilidad de superar cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Y para finalizar, acompáñeme ahí mismo en Filipenses 1. Uno 9 al 11. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Y con esto finalizamos. Dice, mire qué amor el del apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor, es que si no se tiene a Cristo no podemos amar, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10. Dice, oiga el 10, para que aprobéis lo mejor. Amén. No está diciendo de probar, de usar. Está haciendo de aprobar. Aprobar es pasar un examen y pasarlo bien. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire, para su venida, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. ¿Cuál es? Para que aprobemos. ¿Y sabe cuál es la ayuda? Para que usted y yo aprobemos y que el Señor nos encuentre irreprensibles. ¿Cuál es? Mi Dios, pues, suplirá, para que nuestra mirada no la perdamos. Y suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche, porque, Señor, muchas veces alguna situación o alguna carencia o alguna escasez nos ha hecho perder nuestra mirada, nos ha hecho proseguir a la meta. ¿O cuántos hemos empezado a perder nuestra felicidad? Estos de Filipo estaban en una condición económicamente muy seria. No era una región rica, era una región muy pobre. Y en medio de esa escasez que algunos tenían, pudieron dar.
Y probablemente estos que no tenían mucho experimentaron, experimentaron vivir bajo la voluntad de Dios. Experimentaron la suficiencia de Cristo. Y experimentaron el poder de Dios. Y muchas veces nosotros teniendo todo y no teniendo escasez, puede ser que no hayamos experimentado ninguna de las tres. Porque es mi autosuficiencia, es mi fuerza, es mi pensamiento, es mi alma la que quiere gobernar y decir cómo se tienen que hacer las cosas. Y estos hermanos que no tenían, no solo le compartieron a Pablo, sino que a los pobres de Judea. El Señor permitió esto, pero disfrutaron, vivieron, que era vivir bajo la voluntad de Dios. Experimentaron la suficiencia de Cristo y experimentaron su poder. Señor, queremos vivir bajo tu voluntad y aprender a ser felices, no importa cuál sea nuestra condición. Que mi felicidad, que mi esperanza seas tú y no lo que se está moviendo donde yo vivo. Y no lo que digan las noticias, los pronósticos de empleo, de economía. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es ejemplo para nuestras vidas, estos hombres. Que un día podamos ser mayordomos como ellos fueron. Servirte a ti, amarte a ti, sin importar lo que tengamos. Que cuando vayamos a servirte, no dependa de cómo estoy yo, sino que no importa lo que esté sucediendo, pueda servirte siempre con agradecimiento, dando lo mejor de mí, aunque pueda estar pasando una dificultad, porque tú suplirás mis necesidades. Señor, que aprendamos a diferenciar deseos de necesidades. Tú conoces nuestras necesidades y tú las suplirás. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti. Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Estuve solo, siempre estabas conmigo. Una vez más dígale:
estabas conmigo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, gracias por permitirnos, Señor, recibir de ti, que tu palabra quede en nuestros corazones y que por medio de ella podamos dar fruto agradable a ti. Llévanos con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y un saludo a todos los hermanos que nos acompañaron, que el Señor los guarde, que los cubre y que esta nueva semana que comienza sea de bendición para todos. Amén. Así que siempre el miércoles la enseñanza de doctrina básica y el jueves la enseñanza normal aquí en la iglesia a las 7:30. Que el Señor les bendiga.